Un joven llamado Juan Marcos vivía con su madre María en Jerusalén. Ella era una persona acomodada. Sabemos esto porque los cristianos se reunieron en su gran casa y ella tenía al menos una sirvienta. El apóstol Pedro conocía el lugar. Cuando un ángel lo liberó de la prisión una noche, se dirigió a la casa de María. Allí informó a los cristianos de Jerusalén de su escape y se apresuró a esconderse, según nos relata el libro de los Hechos, capítulo 12, del 5 al 19. La Biblia menciona a Juan Marcos varias veces. Él tenía un primo, Bernabé. Cuando la iglesia de Antioquía comisionó a Pablo y Bernabé para que llevaran el evangelio a Asia Menor, Marcos los acompañó mientras navegaban, pero los abandonó cuando se volvieron tierra adentro, según Hechos 13. Más tarde, Bernabé quiso llevarse a Marcos en un segundo viaje, pero Pablo se negó. Los dos se pelearon y se separaron, uno de los dos incidentes en los que Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo. Bernabé llevó a Marcos a Chipre mientras que Pablo se asoció con Silas. Con el tiempo, la ruptura de Pablo con Juan Marcos sanó. En 2 de sus últimas cartas, Pablo mencionó a Juan Marcos como un gran colaborador. Pedro, en su primera carta, también mencionó a un Marcos, a quien describió como un hijo. Esto indica que lo había guiado en la fe. Los cristianos decían que este Marcos era el mismo que Juan Marcos. Como Pedro habría conocido a Juan Marcos por sus visitas a la casa de María, la identificación es probable. Se dice que Marcos sirvió como traductor de Pedro en Roma y escribió el relato de Pedro sobre la vida de Cristo, y esto nos ha llegado como el Evangelio según Marcos. Aunque el Evangelio de Marcos en ninguna parte identifica a su autor, la iglesia lo ha relacionado con su nombre al menos desde el siglo II. Debido a que la mayor parte del contenido de Marcos aparece en los evangelios de Mateo y Lucas, algunos piensan que Marcos compiló su obra de la de ellos. Los críticos modernos ponen el relato de Marcos en primer lugar y dicen que los otros dos funcionaron a partir de ese breve relato. Una gran diferencia es que Marcos no informó en profundidad los sermones del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Marcos durante los años en que fue mencionado en las páginas de la Biblia? Una fuerte tradición africana dice que debido a que nació en Cirene, una ciudad en la actual Libia, regresó al norte de África para plantar iglesias y fundar la sede de Alejandría. Allí enfureció a los paganos que lo arrastraron por la ciudad con el extremo de una cuerda, matándolo. Jerónimo dijo que su muerte fue el 25 de abril del año 62, pero Jerónimo pudo haber confundido la salida temporal de Marcos de Alejandría con el momento de su muerte. En la última carta que Pablo escribió alrededor del año 67, le pidió a Timoteo que trajera a Juan Marcos. No lo habría hecho si Marcos hubiera estado muerto durante 5 años. Una tradición más fuerte sitúa la muerte de Marcos tal día como hoy, un 26 de abril del año 68. Como sucede con muchas figuras bíblicas, solo podemos conjeturar la vida de Marcos y sus fechas a partir de algunas pistas y tradiciones. Sin embargo, la historia de Marcos nos anima porque después de un comienzo difícil se convirtió en un testigo fiel y confiable de Jesús. Su evangelio ha bendecido el mundo entero. Esto sucedió tal día como hoy.